Bien, volviendo entonces a la parte de la consola, lo que nos queda ahora es, yo debería poder escribir un comando, apretar Enter y que ese comando se ejecute. Para que el comando se pueda ejecutar, yo necesitaría que ese comando esté guardado en algún lado. O sea que debería almacenarlo de alguna manera. Si yo debería almacenar muchos comandos, quizás se me ocurra, o sea, lo primero que se ocurra hacer una lista. La pregunta es: ¿una lista de qué? No existe function. Función. Ah, sí, existe, pero es otra cosa. Bien, el tipo de dato que tenemos que guardar acá tiene que ser un tipo de dato que represente una función en su estado, digamos, o sea, que yo la pueda llamar a esa función y esa función ejecutarse y hacer todo lo que deba hacer. Bien, el tema es que ese tipo de dato no existe, lo tenemos que crear. O sea que vamos a crear ahora un tipo de dato que va a guardar una función. Ese tipo de dato se llama delegado y se crea de la siguiente manera: public delegate, y lo que sigue es el cuerpo de lo que sería nuestra función. Por ejemplo, void template method, vamos a ponerle que va a ser un template, y paréntesis abierto y cerrado. Bien, esta sería como la firma de nuestra función. No dice ni siquiera si es pública o privada. Eso va a ser la forma en la cual yo debería declarar una función para que pueda ser aceptada en este tipo de datos. Si nuestra función llevara un entero como parámetro, acá ponemos int parameter. El nombre es opcional, obviamente, pero armamos lo que sería la firma de la función acá, en ese delegado. Ahora, esto de acá no es una variable. Esto de acá pasa a ser un tipo de dato ahora. El tipo de dato este se llama delegado. ¿Qué hacemos con eso entonces? Ahora podemos crear una variable. Vamos a ponerlo en el start como ejemplo. Ahora podemos crear una variable de tipo template method, porque ese template method lo creamos acá y existe ahora. Vamos a crear una variable, por ejemplo, method. ¿Qué podemos guardar adentro de esa variable? Cualquier función que cumpla esta forma. O sea, por ejemplo, la función clear cumple esa forma. No devuelve nada y no recibe nada. Entonces acá adentro le puedo poner la función clear y no tira error. Acá estoy poniendo la función, no la estoy ejecutando. Esto pondría la función como variable y ahí la ejecuta. Ahí es variable, ahí la ejecuta. Entonces hay una diferencia entre ambas. Entonces yo no necesito que la ejecute, porque si la ejecuta me estaría devolviendo un tipo de dato que no quiero guardar acá. Entonces guardo la función. Bien, podría guardar también la función start o la función update. Pero si tengo una función, por ejemplo la función write, no la puedo guardar porque me dice esto. ¿Qué pasa con esto? La función write no cumple con esto. ¿Por qué no cumple? Porque recibe un parámetro y nuestro template no recibe ningún parámetro. Entonces acá solamente puedo poner una función que cumpla con esa lógica. Imagínense que es como un contrato, una firma, como quieran. Se llama firma, pero pueden verla de la manera que más les sirva. Es como esto asegura que la variable que vos podés guardar, la función que vos podés guardar acá adentro, no devuelve nada y no recibe nada. Entonces, yo cuando creo un tipo de dato de esto, como dice acá abajo, solamente le puedo guardar funciones que no reciban nada y no devuelvan nada. Así que ahora
que tengo una forma de crear de hecho ya creé un tipo de dato, ahora que tengo una forma de guardar funciones adentro de una variable. Quizás una forma inicial podría ser, bueno, lista de qué, lista de template method. Ya le pongo all commands. Bien, ahora tengo una lista de funciones. Bien, ahora el problema de hacerlo lista es que yo en algún momento, en algún lugar voy a tener una función y la voy a llamar register command. ¿Qué debería ser mi función? Agarrar un comando cualquiera del juego y guardarlo acá adentro. Esto es porque no voy a ponerle un comando particular del juego y crearlo acá adentro. No tendría chiste. Y no sería reutilizable si yo no puedo agregar comandos. Entonces, yo tengo un comando que lo voy a llamar, supongamos godmode, y ese comando va a representar una función. Así que register command debería recibir dos cosas: el nombre del comando y el comando en sí. O sea, este. Ahora, ¿de qué tipo de dato va a ser ese comando que va a recibir? Esa es la cuestión. El tipo de dato va a ser template method. O sea que los comandos que yo voy a registrar en la consola van a ser comandos que no devuelvan nada y no reciban nada. Solamente esos comandos puedo poner ahí. Bien, entonces, ¿cómo los registro? Bueno, sería allCommands.add y yo podría agregar el comando así. Pero ¿qué pasa? El cmd_name no lo tengo agregado a ningún lado. O sea que lo perdería. Bien, para evitar esto, en lugar de usar un list, fíjense la estructura de list. List y entre entre paréntesis angulares le pongo el tipo de dato que va a guardar ese array. Entonces, si yo lo quiero acceder en algún momento es el nombre. Vamos a escribir acá un ejemplo. El nombre, subíndice, algo como 0, 1, 3, 5, 4, el que sea. Punto y lo que yo quiero hacer de eso. Bien. El problema de esto es que no nos deja guardarlo por nombre, así que lo que voy a hacer es, en lugar de ponerle list, voy a poner diccionario. ¿Qué es un diccionario? Bien, un diccionario es básicamente una estructura similar a la lista, pero nos permite guardar un objeto de un tipo X en un índice, que el índice es de un tipo X. O sea, en lugar de ser un índice entero, como en el caso de la lista, es un índice del tipo de dato que yo quiera. Por ejemplo, string. Entonces, este string lo que va a simbolizar es que yo ahora, si yo quisiera acceder a un índice, fíjense que el índice que tengo que poner no puede ser entero. No puede ser flotante, lógicamente. Tiene que ser un texto. Punto. Y me deja acceder a lo que hay adentro. En el caso de la lista podría ser un diccionario si la veo así. Entonces agrega algo de ese tipo. En el caso de este va a ser un string. Entonces ahora, fíjense que el comando add que tenía la lista, lo sigo teniendo. Solamente que ahora me dice de qué tipo de dato es el índice. Mejor dicho, cómo se llama ese índice. Le voy a decir, mi índice se llama cmd_name. Y guarda adentro cmd_command. Y listo. Con esto registro todos los comandos. Ahora, en el video que viene, vamos a ver cómo hacer que esos comandos se ejecuten cuando yo escribo un nombre y aprieto Enter en la consola. Nos vemos después.